agravando el déficit, y por supuesto también a determinadas medidas que el gobierno había tomado, como la privatización del sistema jubilatorio, ¿no?, que generó un desfinanciamiento muy grande en las cuentas públicas, porque ciertamente al Estado le quedaba todo el cumplimiento de las obligaciones previsionales, pero como la mitad de los argentinos básicamente se pasó al nuevo sistema privado, el Estado perdió la mitad de esos ingresos, y esto generó una duplicación del déficit público en esos años, ¿no? Por cierto, también algunos ya están hablando en este déjà vu también de volver a instaurar un sistema privado de jubilaciones, ¿no?, después del mes de octubre, ¿no? O sea, privatización que no solo desfinanció el Estado, sino que no implicó en ese momento y en esos años ninguna mejora significativa ni para los jubilados de ese momento, ni para los que se jubilaron, y que por otro lado dejaba en una situación absolutamente precaria a quienes, precisamente por el desempleo o por trabajar informalmente en la economía, no iban a tener ni los años de aporte ni los recursos necesarios para tener una jubilación digna, ¿no? En esos años también, si nos remontamos al 2002, ¿sí?, o sea, las mínimas estaban en 150, las mismas, ¿sí?, que estaban vigentes en el año 91, ¿no? O sea, eso es bueno recordarlo, porque algunas de todas esas cosas ya están pasando, otras las están haciendo, otras las van a hacer, otras las pronuncian, pero que tienen que ver con una lógica, ¿no?, con una matriz de pensamiento, con una matriz de intereses que es absolutamente la misma, y los personajes en muchos casos, ¿no?, cuando uno repasa Bullrich, Sturzenegger, Liach, son las mismas caras, muchas, de quienes fueron responsables en esos años, tanto en la época menemista como en la época de la Alianza, de las políticas públicas de esos años, ¿sí? Y lo cierto es que, bueno, se produce esa devaluación del 40%, y el gobierno de Duhalde toma una serie de medidas también para generar algunos mecanismos de compensación, porque la devaluación obviamente implicó un aumento del peso de las deudas para todos quienes se habían endeudado en dólares. Una de las características importantes de la convertibilidad, sobre las cuales yo no hablé mucho la clase pasada, tiene que ver con la profunda dolarización creciente de la economía argentina de esos años, o sea, dolarización de los créditos, dolarización del sistema financiero, un sistema financiero que se había crecientemente extranjerizado a partir de las políticas que habían adoptado en esos años, ¿no? Muchos de los bancos nacionales se habían vendido a capitales extranjeros, o habían quebrado o se habían fusionado en otras instituciones, y los extranjeros empezaron a tener un creciente peso en el sistema financiero local. Desde la perspectiva, ¿no?, se decía en esos años, decía el presidente del Banco Central de esos años, Pou, y parte del gobierno, que la extranjerización del sistema financiero iba a implicar un sistema financiero más robusto, más sólido, ¿sí?, después de el cimbronazo que fue el efecto tequila, que habíamos visto, eso sí, la clase pasada, como durante el tequila hubo una enorme cantidad de bancos que habían quebrado, y que el tequila solo se pudo afrontar en condiciones muy particulares que discutimos la clase pasada. Bueno, lo cierto es que esa concentración financiera y esa extranjerización de ninguna manera implicó generar un sistema financiero más robusto. Lo único que logró en esos años fue
una concentración del crédito y una retracción del crédito para las actividades productivas, para las pymes, para los sectores productivos, ¿sí?, que se vieron absolutamente en figurillas en ese contexto recesivo. Aún incluso esto fue tan grave y tan evidente que cuando el gobierno de la Rúa intenta privatizar el Banco Nación, yo había mencionado en la reunión anterior que una de las cosas que habían comprometido con el fondo fue quitar el componente igualitario de la jubilación privada, ¿no?, con la prestación estatal, y el otro que la otra reforma que el gobierno se había comprometido es la privatización del Banco Nación. Pero ahí quienes actuaron conforme a sus intereses permanentes y que de alguna manera posibilitaron que el Banco Nación no fuera privatizado fue las entidades rurales, porque los únicos que le daban crédito también al agro en ese momento, a un agro que también en los años 90, y paradojas también o no paradojas de la historia, se había visto perjudicado por las políticas neoliberales, particularmente los pequeños y los medianos productores, que también hoy se ven absolutamente perjudicados por estas políticas, porque, digamos, la única medida que de alguna manera los favoreció fue la baja de las retenciones, pero esa baja de las retenciones básicamente ha sido apropiada por los sectores concentrados, o sea, no ha beneficiado primariamente a los pequeños productores. Bueno, en ese momento la sociedad rural hizo un lobby absoluto para que el Banco Nación se mantuviera en control estatal, porque eran los únicos que no trataban de ejecutar los créditos de un campo que estaba financiado, el Banco Nación y el Banco Provincia. El Banco Provincia, como tiene este estatus tan particular que está protegido por un pacto preexistente en la Constitución, que es el Pacto de San José de Flores, no podía ser privatizado, más allá de que había alguna resistencia. Hubo algunos funcionarios en la gobernación de Duhalde, como Amadeo, ¿no?, en ese momento peronista, que ahora es parte también de este gobierno, ¿no?, hoy es un diputado del PRO, que intentaron ver la manera de privatizarlo, pero no había plafón político para privatizarlo. Duhalde, hay que decir, no avaló la privatización del Banco Provincia, y el Banco Nación estuvo en peligro, pero en ese sentido, y no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión coyuntural y de intereses, las entidades rurales habían visto de que podía dañar parte de sus intereses que desapareciera esa parte del Estado, como por ejemplo también a veces defendieron al INTA, por ejemplo, en algún lugar, porque bueno, el INTA le genera algunos beneficios también, digamos, a su producción, ¿no? Entonces se produce esa devaluación que, como vimos en el final de la clase pasada, fue una devaluación que, a diferencia de lo ocurrido en años y décadas anteriores, no fue compensada, porque desde los años 60 en adelante, cada vez que en Argentina se producía una devaluación, lo que se hacía, aún en la época de Krieger-Bacena, que fue el ministro de Economía de Onganía, fue que parte de esa devaluación la capturara el Estado a través de las retenciones, modestas retenciones en ese momento, pero bueno, ya que quienes eran los exportadores se quedaban con todo el beneficio de esa transferencia de ingresos, era lógico y justo que el Estado captara parte de ese excedente, de esa plusvalía que tienen los sectores concentrados, particularmente en la pampa húmeda. Bueno, el gobierno de Duhalde tardó 4 meses, ¿no? O sea, es decir, les dio todo el tiempo de la cosecha gruesa del año 2002, sin retenciones, sembrada a los costos en pesos del 1 a 1 y vendida al tipo de cambio libre del año 2002, ¿sí? O sea, solo 4 meses después, y con el grave desfinanciamiento público agravado por la devaluación, impuso retenciones, y con un agravante, que esta relación nueva del 1,40 de
devaluación de Duhalde no pudo ser sostenida porque en un contexto de muy bajas reservas, ¿no? Las reservas en ese momento habían bajado de los 10.000 millones de dólares, ¿sí? Con una deuda externa que estaba por encima de los 160.000 millones de dólares. El gobierno argentino, para intentar obtener créditos del Fondo Monetario Internacional, si bien no acepta todas las demandas que históricamente en la época de Menem y en la época de la Rúa sí había aceptado o había intentado instrumentar, el gobierno de Duhalde acepta instrumentar una política de, en lugar de mantener la flotación en torno al valor de 1.40, acepta liberar abruptamente el tipo de cambio, como ocurrió en diciembre del año 2015, y esa libre flotación sin ningún tipo de control estatal llevó el tipo de cambio de 1.40 a 4, generando un enorme beneficio, ¿no?, para los sectores exportadores y generando una baja adicional en los salarios, ¿sí? Hay que recordar que durante todo el periodo de Duhalde, a pesar de esa devaluación y de una inflación que en el año 2002 estuvo en el orden del 50% anual aproximadamente, si no fue un poco más, solamente hubo un aumento de una suma fija de 150 pesos, o sea, digamos, las paritarias no volvieron a abrirse a pesar del proceso altamente inflacionario que implicó la salida de la convertibilidad y el ajuste de precios que hubo a partir de abril, que fue cuando Duhalde accede a esta libre flotación, porque en los primeros meses, cuando el tipo de cambio se mantuvo en los niveles de la primera devaluación, la brutal recesión de la economía le había generado una cierta contención a los precios internos, ¿no? Recuerden ustedes que estábamos en niveles de un desempleo del 24 o 25% y de una pobreza que superaba el 54% de la población en esos años, ¿no? Y que había crecido meteóricamente en todos los años 90 hasta llegar al techo de 2001 y 2002. Y esa gran devaluación entonces había dejado una profunda asimetría en la economía entre los exportadores y los asalariados, y había generado también una asimetría en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque la devaluación a 4, ¿sí?, con depósitos que habían sido convertidos a una relación de 1.40 por dólar, habían generado un fuerte desequilibrio entre los ahorristas y los deudores, ¿sí? Y fundamentalmente era absolutamente preocupante la situación de una parte de los sectores medios y populares que tenían fuertes deudas en dólares, ya sea por créditos hipotecarios, personales, y que se habían endeudado en dólares estimulados por el régimen financiero y cambiario de ese momento, y que tenían, sin ningún tipo de aumento de sueldos, digamos, un fuerte ajuste en los créditos, que hubiera implicado, en el medio de una recesión y desempleo, una fuerte mora sobre el sistema bancario y sobre el sistema financiero. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Duhalde? Ensayó, digamos, una especificación también sobre las deudas, sí, que originalmente iba a ser una 40 y que después, por presión de algunos lobbies, de algunas grandes empresas argentinas, ¿no?, como es, por ejemplo, fue el caso de Techin, o como fue parte del grupo Clarín también, se generó un extraordinario beneficio también para el conjunto de las grandes empresas argentinas, disponiéndose una especificación 1 a 1, o sea, se mantuvo, digamos, la convertibilidad para los grandes deudores, ¿sí?, para los grandes deudores, con la excusa justificada de que había un segmento poblacional que se veía afectado básicamente por el impacto de la devaluación. Entonces, estos sectores que
tenían ingresos en dólares, ingresos en divisas, operaciones en el exterior, tuvo un enorme regalo que fue precisamente la licuación de las deudas, como fue la misma licuación que se había hecho en la época militar, cuando Cavallo hizo la estatización de la deuda pública, cuando le perdonó la deuda externa privada y la asumió el Estado en el año 82. Lo mismo ocurrió con la especificación asimétrica que se hizo en el año 2002. Y el gobierno de Duhalde fue esencialmente un gobierno sumamente contradictorio, ¿no? Porque tuvo, bueno, algunas medidas económicas razonables o sensatas, digo, de alguna forma finalmente tuvieron que introducir las retenciones. La devaluación era inevitable y la devaluación generó, fuera del enorme perjuicio en el salario real, un cierto cambio en los precios relativos entre los productos importados y los productos nacionales, y eso hizo recuperar un poco el nivel de empleo en la economía, y esto permitió una cierta mejora también en la situación fiscal, ¿no? Que había mejorado a partir del default de la deuda. O sea, toda esta gran parte de gasto público que representaba la deuda se achicó por efecto de el default, y por otro lado los ingresos empezaron lentamente a recuperarse a partir de una incipiente recuperación que le significó al aparato productivo local la desaparición de la competencia importada. En esos años, ¿sí?, así como la producción local había sido desplazada por la producción extranjera, o sea, un poco lo que vemos ahora que está ocurriendo, ¿sí? En el año 2002-2003 empezaron a desaparecer. Los productos importados eran muy caros y empezó a hacer negocio nuevamente volver a producir en el país, a partir de que ese desequilibrio cambiario se fue modificando. Y por otro lado también se generó una estabilización a partir de un brutal aumento en la tasa de interés, ¿sí?, que se produjo a mediados del gobierno de Duhalde, que profundizó la recesión en ese momento, que tuvo que ver con la violenta suba de la tasa de interés, que llegó hasta el 100% anual, una tasa positiva, impulsada en ese momento por Blecher, ¿sí?, que era el presidente del Banco Central, que después estuvo como un posible asesor de Daniel Scioli, pero que siempre estuvo vinculado, digamos, en los sectores financieros. Yo decía situación rara porque el gobierno, Duhalde, cuando renuncia a Remes-Lenikov en abril del 2002, tuvo presiones muy cruzadas para designar un reemplazante, ¿no? Y hubo dos candidatos, ¿no? Un candidato que le era acercado por el ala más ortodoxa de los gobernadores peronistas y por el establishment, era Guillermo Calvo, que un economista argentino muy ligado a los círculos financieros internacionales, y que se había hecho famoso por predecir la crisis mexicana del efecto tequila, y que hace poco, para ser honestos, también en la reunión de Davos acá en Buenos Aires, le dijo también al actual presidente del Banco Central de Argentina de que era previsible que cuando Estados Unidos subiera la tasa de interés, como ocurrió en el año 94, la Argentina iba a tener una crisis financiera, me estoy refiriendo a la actualidad, como había ocurrido en ese momento, pero que fuera de, digamos, la realidad de estos pronósticos o el sentido común de estos razonamientos, era una persona del establishment ortodoxo que creía que el camino era profundizar el ajuste una vez producida la devaluación, y ir hacia una suerte de dolarización del sistema. Una alternativa que le acerca básicamente Cafiero y Alfonsín a Duhalde era la alternativa de Lavagna, que había sido funcionario de Alfonsín, ¿no? O sea, alguien que había también estado un funcionario de rango menor en el gobierno de Isabel, y que había sido luego funcionario en la época de Surril con Alfonsín, y que de alguna manera tenía el apoyo de parte de la Unión Industrial,
que había abonado la devaluación y que de alguna manera abonaba un camino más productivista y de no convalidar algunas de las presiones ortodoxas y financieras del establishment. Finalmente, bueno, hay un gran anecdotario de por qué Duhalde eligió a Lavagna y no a Calvo. Algunos dicen que fue una picardía de Alfonsín y eso, que lo metió primero en la Casa Rosada, o habrá sido la intuición de Duhalde, por lo que fuere, pero digamos, es curioso como en ese momento hubo un posible rumbo binario en la economía del país, y lo cierto es que Lavagna inicialmente entendió de que era necesario, digamos, mantener el default y tener una política de confrontación con los sectores financieros, y que era necesario impulsar algunas políticas públicas tendientes a recuperar el aparato productivo, y que era necesario también bajar la tasa de interés para poder lograr una recuperación de la economía, ¿no? Lo cierto es que la recesión y esa alta tasa de interés había estabilizado el tipo de cambio en 4, y como les decía, esos desequilibrios de la convertibilidad lentamente se estaban corrigiendo a partir de el cierre de las importaciones, una incipiente recuperación de las actividades productivas, y lo cierto es que a partir del último trimestre del año 2002 la situación económica empieza a mejorar, ¿no? La inflación empieza a bajar un poco, el nivel de actividad empieza a crecer por primera vez después de 4 años, y se empieza a percibir una cierta sensación de bienestar. Y Duhalde, que había sido muy criticado, sobre todo por algunos de los medios hegemónicos, particularmente a partir de algunas concesiones legislativas que hizo, empezó a ser percibido por el establishment también como un hombre, digamos, posible de ser quien podía continuar ese proceso de transición, hasta que se produce los hechos trágicos, ¿no? Y que de alguna manera lo fuerzan a convocar elecciones anticipadas y a declinar buscar una reelección, que de alguna manera